Listo. Bueno, entonces quiero darles la bienvenida a nombre de Wikiacción Perú a esta actividad que estamos organizando en el marco de la campaña En tu nombre. Es el taller Feminismo y Creación de Conocimiento y tenemos el gusto de estar la noche de hoy con Angélica Mota, quien nos va a brindar sus conocimientos como especialista en temas de género. Y rápidamente les quiero contar un poco de esta campaña que estamos organizando junto a Mujer Dispara. Esa es una campaña que busca visibilizar casos de desapariciones de mujeres en el Perú en la Enciclopedia Libre y Colaborativa de Wikipedia y nace el año pasado a raíz de un encuentro que organizó Mujer Dispara acerca del el tema de desapariciones en el Congreso y decidimos aliarnos para visibilizar los casos que no son visibilizados lo suficiente en nuestra sociedad en esta plataforma libre. Les cuento que ya hemos realizado algunas acciones. En caso no tengan los enlaces a estas otras capacitaciones que ya hemos brindado, nos avisan y se los vamos a enviar. Hemos realizado dos capacitaciones virtuales, una sobre salud mental y otra sobre el marco legal vigente. Eso está en YouTube para que lo puedan consultar. También en la sesión de marco legal, ahí Victoria Solís nos contó un poco de qué debemos hacer en caso una persona desaparezca, una mujer desaparezca, ¿no? Ahí está todo bastante claro, está en YouTube. Hemos hecho una jornada de edición presencial en Lima, en Flora Tristán. En Cusco se hizo un preencuentro también, ahora se va a hacer un encuentro también en marzo, ya para editar propiamente. Se han hecho dos jornadas de edición más virtuales y esta campaña la hemos codiseñado y la hemos validado con tres mamás activistas de mujeres desaparecidas, con tres señoras que nos han apoyado a validar la forma en la que estamos trabajando. En cuanto a los progresos que hemos tenido en las sesiones de edición que hemos tenido, hemos logrado mejorar significativamente el artículo sobre el feminicidio de Ibi Ágreda. Antes de que nosotros entráramos allí, el contenido estaba en Wikipedia, pero estaba presentado de una manera bastante revictimizante. Entonces logramos hacer esas ediciones y ahora el contenido se presenta de mejor manera. También se mejoró la página de la campaña Ni Una Menos y se creó la página del feminicidio, del indignante feminicidio de Sheila Cóndor. Y quería mostrarles el análisis de las visitas de esta página, porque a raíz del 8 de marzo es que aquí ustedes pueden ver, Wikipedia nos da estos datos, pueden ver cómo en las fechas del 8 y 9 de marzo las visitas a la página de del feminicidio de Sheila Cóndor se levantaron, se dispararon en Wikipedia. Tuvimos 57 y 45 lecturas. Sí, esto es para que vean un poco el impacto de las actividades que les estamos proponiendo realizar. Y el objetivo de este taller es que podamos contar con mayores herramientas para afrontar la investigación y la redacción de las entradas. Aquí probablemente las que han participado en los encuentros pasados podrán darse cuenta que hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar páginas sobre esta temática, que es un tema muy sensible y muy complejo. Entonces, para eso convocamos a Angélica, a quien ahora le voy a dar el pase para que nos dé su charla acerca de investigación y producción de conocimiento desde un enfoque de género. Y bueno, comentarles que Angélica Mota, quien ustedes probablemente ya conocen, es antropóloga feminista y profesora del Departamento de Antropología de San Marcos. No sé, Kelly, si quieres agregar algo más antes de darle el pase a Angélica. Bueno, lo que quería agregar va a ser súper concreto. Pensamos en ese taller con Angélica porque si bien nosotras estamos siempre informadas, estamos viendo de cerca estos casos tan terribles de desapariciones, de feminicidios, nuestra principal fuente en gran medida son los medios de comunicación y en los medios de comunicación su sesgo periodístico está más orientado a la revictimización, al sensacionalismo, aún los partes policiales son de esa forma. Entonces, lo que busca en la enciclopedia y lo que busca esta campaña es generar memoria, pero también tener esos cuidados a la hora de la redacción, porque si ustedes se dan cuenta, cuando un adolescente, por ponerlo así, comienza a googlear, lo primero que le sale es Wikipedia, ¿no? O la misma familia. Entonces, el impacto al leer estos detalles
tiene que ser propositivo, tiene que ser también enfocado en la búsqueda de justicia, pero también desde los cuidados. Y una forma de también de autocuidado es cómo redactamos y también cuál es nuestro objetivo, que es un objetivo informativo, que es lo que promueve Wikipedia en relación a la libre información. Entonces, por eso, Angélica Mota, el día de o esta noche, nos va a orientar con todos sus saberes, así que les pido que apunten, si tuvieran alguna duda, algo que no les queda claro. Póngalo con total confianza en el chat, porque hoy no se va a ir Angélica hasta responder la última pregunta. Mentira. Tenemos un tiempo bastante medido, entonces nada, eh, abre el micro, Angélica, es todo tuyo. Bueno, está abierto, está abierto. Gracias, compañera. Primero agradecerles a las compañeras de Wikiacción por la chamba súper importante, ¿no? Que están haciendo. Estamos en un momento de dar la batalla, ¿no? Por diferentes espacios y creo que el espacio de la comunicación, del espacio de la creación de información y de conocimiento es fundamental, ¿no? Sobre todo porque estamos en un tiempo de creación de mucha posverdad, ¿no? El poder se está disputando justamente en gran medida desde esta creación de narrativas falsas en gran medida. Entonces, creo que es bien importante que las feministas pues estemos ahí dando la batalla también, produciendo información y conocimiento para que esté disponible a un público amplio. Entonces les agradezco mucho ese trabajo y les agradezco haberme invitado a este taller, ¿no? A compartir con ustedes algunas ideas que creo que es bien importante que yo me sitúe desde dónde voy a hablar, ¿no? Yo soy, como ya dijeron las compañeras, soy profesora universitaria, soy antropóloga y también soy, sin ninguna prioridad entre ambas cosas, también soy feminista, activista feminista. Em, y es bien importante situarse uno desde dónde habla, ¿no? Creo que ese va a ser uno de los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Em, En el programita que yo les pasé a las compañeras, ¿no? Que quizás ya se haya compartido, pero como no estoy tan segura de si se ha compartido o no, voy a recordar, ¿no? Tenemos dos sesiones, ¿no? Tenemos esta sesión de hoy que estamos iniciando y tenemos una sesión el jueves. En el marco de esas dos sesiones vamos a trabajar tres cositas. Primero, una discusión respecto de lo que es la construcción del conocimiento desde una perspectiva feminista y de cómo el conocimiento se construye desde un lugar situado, ¿no? Este concepto de conocimiento situado. Entonces, eso lo vamos a trabajar hoy y en la próxima sesión vamos a trabajar algo que Kelly ha mencionado, ¿no? La necesidad de familiarizarnos con ciertas formas de escritura, ¿no? Que naturalizan la, las jerarquías de género y el lugar a veces objetificado de las mujeres, sobre todo cuando se reportan cuestiones, noticias sobre violencia. Entonces, un poco vamos a trabajar el tema de la escritura con enfoque de género. Y también junto a ello el tema de fuentes, ¿no? Búsqueda y fuentes. Entonces, esos eran los tres puntos, ¿no? Que vamos a cubrir en estas sesiones. Y hoy vamos a comenzar con este primer punto, que es el punto del conocimiento situado. Antes de empezar con el contenido, he visto que hay en el chat, se han presentado, creo que varias han dicho un poco de dónde se conectan. Por ahí alguien ha dicho, Cata Subiriana, hola Cata, sí, Cata ha sido mi alumna en la maestría de género también. Em, Cata dice si se puede abrir el micrófono para presentarnos, es una opción, ¿no? A mí me encantaría saber con quiénes estoy hablando, porque eso es fundamental también, si pueden decir cortito, que no sea muy largo, porque si no, como dice alguien más aquí,
el tiempo es corto y se nos va a ir, pero sí creo que es bien importante saber rápidamente quiénes somos, quiénes estamos acá. Entonces quizás decir su nombre, de dónde vienen y qué hacen por la vida, para tener una idea a quién le estoy hablando, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, dejo abierto, quienes solamente quieran dejar su presentación en el chat también está bien, pero si alguien quiere utilizar este tiempo, vamos a dar unos minutitos para que quien quiera abrir micrófono y presentarse lo haga. Voy leyendo lo que acaban de dejar mientras animan las compañeras, y no al de Decoracia. Bueno, Ingrid Tafur es de Sacha Colectivas de Moyobamba, San Martín, y estoy feliz que esté acá. Un Ujú. abracito. Alguien más, compis, abran su micro, es el momento. Voy a leer, creo. Fío Ferraris, comunicadora, activista bisexual, especializada en género y tecnología, y actualmente trabaja en hiperderecho y es bien chévere. Nadia Padilla, soy antropóloga, trabajadora en temas de vivencia, autoconstrucción. Estoy en Lima y tengo gatos. Listo. ¿Alguien más? Creo que nadie. Mm, Creo que No, yo, Dale, dale. buenas noches, soy Beatriz Hartley, socióloga, encantadísima de poder participar y me moviliza mucho lo que son los temas sociales, ¿no? De una u otra manera quiero contribuir a que sea una sociedad más justa. Actualmente soy consultora y, bueno, socióloga y tengo un hijo de 17 años. Gracias. Vane. Hola, bueno, yo soy Vanessa Arias, soy comunicadora y bueno, también fui alumna de Angélica en el Diplomado de Cuidados. Estoy en Paremos el Acoso Callejero y me gusta Alejandro Sanz, como pueden ver, y estaba bien el partido de Alianza. Y creo que estos temas, pues son, em, como dijo Angélica, de la resistencia, porque creo que tenemos que seguir construyendo narrativas contrarias a las ideologías conservadoras que ahora están reinando. ¿Alguien más quiere presentarse? Aquí han dejado varias compañeritas. Milagros Alvarado, activista del Grupo 61 Amnistías Internacional en Cusco, Perú. Cata Subiriana, soy periodista, veo temas de comunicación y género. Buenas noches, aquí Mari Espinosa de Lima, de la colectiva Obstetras Feministas para el Mundo. A ver, wow, a ver. Tabita Arguello, soy comunicadora social enfocada en educocomunicación, arte y cultura. Está estudiando una maestría de comunicación y visualidades, e investigación en un análisis visual de documentales ecuatorianos con perspectiva de género. Actualmente trabaja haciendo monitoreo de violencia política de género en redes sociales de mi país. Ella está conectada desde Quito, Ecuador. Un saludo muy grande, caluroso. Mar, soy Mar, estoy en Cusco, de la colectiva Voces Violetas, soy psicóloga, me alegra poder estar en un espacio y aprender a combatir la desinformación, también maquillo bonito. A ver, ¿alguien más? Bueno, yo me voy a presentar ya que están tímidas. Soy Kelly Pariona, soy parte de la colectiva Mujer Dispara, soy comunicadora social, también soy de Alianza Lima. Estoy feliz de que hayan ganado, seguiremos ganando y estoy feliz de que estén acá, compañeras. Somos 28 en total y bueno, les espero ver pronto. Yasmín de Pasco se presenta desde la colectiva Silveria Feminista, es estudiante de medicina humana, aún está iniciando en el feminismo y está muy ansiosa de aprender. Ha llegado temprano hoy.
Soy Joaquín Villanueva, mis pronombres son ella o ella. Soy una activista transfeminista, no binaria, neurodiversa. Diversa, tengo 19 años, soy estudiante de comunicación para el desarrollo de la PUC, activo en la colectiva Disrupción Queer, donde activo desde el feminismo y las diversidades queer. Qué joven, Joaquín, qué joven eres. Quisiera volver a los 19, sin dolores musculares. A ver, ¿alguien más? Hola, buenas noches con todas. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Milagros, estoy habitando en Urubamba, en Cusco, y me genera mucho interés estos espacios de reflexión. Estoy muy agradecida porque estos temas nos atraviesan a todas y me hace mucha falta y me alegra mucho coincidir con ustedes en este intento de intentar entender y desde ahí ver qué se puede hacer. A ver quién más se anima a abrir su micrófono. Mel, preséntate. Sí, claro, perdón, estaba tomando la asistencia. Bueno, yo soy Melissa Tamani, vivo en Lima, edito Wikipedia desde el 2015, sobre mujeres, temas de género. Todo el tiempo estoy en Wiki y todo el tiempo estoy estresada también. Es lo que podría compartir de mí. Dale, Cam- Camila. Camila. Hola, ¿qué tal a todos, todos? Buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Camila López, mis pronombres son ella. Bueno, soy una activista aproximadamente desde el 2021, tengo 22 años, estudio ciencias políticas en la UPC y bueno, yo pertenezco a la colectiva de Centro Juvenil Futuro, donde estamos trabajando derechos sexuales reproductivos, el tema de derecho a decidir y también educación sexual integral. Y también estoy dentro de Women in Economics, que es una organización que trata de visibilizar a las mujeres en temas de ciencias económicas. Gracias. Adelante, Greta. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Ya. Buenas noches con todas, todes. ¿Qué tal? Soy Gretel Guapaya y soy estudiante de antropología en San Marcos. Tengo 23 años. También soy una editora de Wikipedia. Es reciente mi inserción en ese mundo. Me interesa bastante por ese curso para dar esa perspectiva. Hola compañera, ¿qué tal, Mari? ¿Qué más? También me considero una activista con poca experiencia, pero que quiere mejorar, ¿no? Estoy en Mujeres y Diversidades en Ciencias, ¿qué más? Y otros activismos dentro de mi universidad, ¿no? Y bueno, espero aprender mucho con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que ya se ha presentado la mayoría, pero todavía tienen una última oportunidad. Van a ingresar a un sorteo de un iPhone 15, auspiciado por Mel. Al toque, ya muy bien, Ana Ana Cecilia. Hola, compitas. No, disculpe, es que estaba saliendo de trabajo. Eh, buenas noches, un gusto estar aquí. Bueno, verles y verlas también a muchos de ustedes. Em, bueno, yo pertenezco a una organización juvenil. Sin embargo, también estoy trabajando en Centro Bartolomé de las Casas. Entonces, también por allí estamos eh, apoyando y también siendo aliadas de Wikiacción y todo el trabajo que también se está haciendo, ¿no? Igual,
Espero también poder aprender mucho y bueno, seguir compartiendo con las compitas. Aquí en el chat ha dejado un mensaje Ana Gabriela Caballero Tello. Ella pertenece a la colectiva Activemos por Igualdad. Es estudiante de ciencia política. Actualmente ando por el mundo académico como asistente de investigación de un instituto de investigación. Muy bonito encontrarnos de nuevo virtualmente. Gracias a ti por venir. Bueno, ¿alguien más quiere presentarse o empezamos? Coméntenos, chicas, chiques. Tú nos dirás, Angélica. Yo, materia dispuesta para empezar. Entonces empezaremos. ¿Están listos, no? ¿Listas? ¿Listes? Yo creo que sí. Vamos. Dale, vamos. Muy bien. Bueno, de las presentaciones que he estado leyendo, escuchando lo que Kelly también ha leído el chat y lo que ustedes nos comparten, ¿no? Veo que es un grupo que viene desde de formaciones bien diversas y también con de generaciones diferentes, ¿no? Hay bastantes jóvenes, pero también no tan jóvenes, así es que es un poco un reto. Espero que lo que voy a decir pueda conectar desde diferentes, quizás, puntos de vista con el trabajo y las expectativas que cada quien tiene de alguna manera. Entonces comenzaré con las ideas que tenía preparadas para compartirles hoy en una primera instancia y luego entraremos a un diálogo, ¿no? Donde ustedes me puedan hacer preguntas y ahí seguir profundizando en las cuestiones que más a ustedes les interesen. Entonces, comenzamos, como decía, hoy vamos a tratar el tema del conocimiento situado. El conocimiento situado es, le puse este nombre, ¿no? Al tema de hoy. Es un concepto que viene de una científica feminista que se llama Donna Haraway, que ella está haciendo reflexión y produciendo conocimiento desde las ciencias duras, ¿no? Pero desde una perspectiva feminista. Entonces, em, ella de alguna manera acuña esta idea del conocimiento situado y la manera en que ella lo propone, que no es totalmente nueva, porque siempre que producimos conocimiento, al final los conceptos son un punto de llegada de una acumulación histórica. Esa es una primera cosa que hay que decir cuando hablamos de producción de conocimiento, ¿no? Generalmente llegamos a un concepto a partir de el pensamiento que se hace en diferentes fases de la historia, digamos, ¿no? Y desde diferentes actores sociales y desde diferentes campos, ¿no? En la modernidad, ¿no? Hemos aprendido que la manera de generar conocimiento es la ciencia, ¿no? La ciencia es la voz autorizada para la producción de verdades, ¿no? Entonces, la verdad la produce la ciencia. Y en general, digamos, eso es algo que tiene muchas cosas positivas porque la ciencia se basa en evidencia, ¿no? Tiene un conjunto de procedimientos que garantizan, ¿no? Que el resultado de la verdad que se produce, ¿no? Se sustenta en un conjunto de procedimientos rigurosos que nos ayudan a saber que hay una base pues sólida para decir algo, ¿no? Para decir que algo es una verdad. Eh, Eso es importante de saberlo, pero al mismo tiempo
la idea de una ciencia objetiva, completamente objetiva, ¿no? Es una idea que a lo largo de las últimas décadas del siglo XX empezó a ser cuestionado, ¿no? Esta posibilidad de una objetividad radical, ¿no? Empezó a ser cuestionada. Y creo que esta discusión es bien importante porque hay que distinguir entre cómo se construye la objetividad desde un lugar situado y la construcción de posverdades, que son dos cosas diferentes, pero ya llegaremos ahí. Entonces, em, el pilar, ¿no?, de la definición de hacer ciencia en la historia de Occidente, ¿no?, ha sido la idea de la objetividad. ¿Y qué ha significado de manera tradicional la idea de objetividad? La idea de objetividad ha significado tradicionalmente, y quiero subrayar esto, ¿no?, que quienes investigan y quienes producen este conocimiento se sitúan en un lugar completamente neutral, ¿no? Parte de la idea de que la persona que investiga y produce el conocimiento se puede colocar en una suerte de burbuja, ¿no? Donde está completamente aséptico y se distancia completamente de aquel objeto que quiere conocer, ¿no? Y por lo tanto, el conocimiento que produce sobre ese objeto es válido porque no está teñido de sus emociones, de sus afectos, de sus... Eso es lo que nos han dicho tradicionalmente y es como la ciencia se ha planteado desde un inicio la construcción de la objetividad, ¿no? ¿Y de dónde parte también esta idea, ¿no? Esta idea parte de la división que se ha hecho en Occidente, muy tradicional, entre el cuerpo y la mente, la racionalidad y la emocionalidad, ¿no? Entonces, hay toda una construcción en la sociedad occidental respecto de la mente y la racionalidad como cuestiones que se distancian de la emoción, de los afectos y del cuerpo, ¿no? En la historia de la construcción de las personas en la modernidad, eso ha sido muy importante. Y eso luego se refleja en la propuesta de la ciencia, en cómo se genera el conocimiento, ¿no? Ahora, esta manera, ¿no?, que cree que, digamos, un investigador puede ser completamente neutral, situarse en una burbuja completamente separado de sus intereses, de su configuración de clase, de raza, étnica, ¿no? Y se sitúa ahí en un lugar aséptico para mirar la realidad y desde ahí producir conocimiento sobre esa realidad, ¿no? Casi como en experimentos. Este, como digo, ha venido siendo cuestionada, sigue siendo hegemónica, hay que decirlo, pero ya desde finales del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX, ha sido cuestionada y uno de los pilares de crítica a esta manera de entender la producción de conocimiento ha sido el feminismo o los feminismos, ¿no? ¿Y desde dónde empieza la crítica de los feminismos a esta manera de entender eh, la producción de conocimiento, ¿no? Primeramente, los feminismos lo que hacen es apuntar a la idea de que la ciencia ha sido construida desde un punto de vista, que es el punto de vista de los hombres. Entonces, esa es una primera cosa que apunta el feminismo y hay que decir que no que esta manera, esta crítica, digamos, de la producción de conocimiento no viene necesariamente solo de las feministas académicas, ¿no es cierto? Desde dentro del mundo científico, sino que
es un tipo de crítica que empieza a surgir desde el propio movimiento como un conjunto variado de actores que no necesariamente estaban, o de actoras, que no necesariamente todas estaban en la academia, ¿no? Y ahí un ejemplo importantísimo, porque la teoría y la reflexión no son, digamos, no pertenecen solamente al mundo académico, ¿no es cierto? Sino que se producen mucho más allá de este. Y ese es un punto que tenemos que considerar también, ¿no? Si bien dentro de la perspectiva tradicional, eh, de cómo se organiza, se ha organizado y producido el conocimiento en Occidente, se nos ha dicho que pues es la academia y es el mundo científico donde se produce el conocimiento. En realidad, no es solamente la ciencia y la academia el espacio de la producción del conocimiento. Y muchas ideas, reflexiones críticas que luego se han convertido en teoría, ¿no? Han surgido de otros espacios, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de los feminismos, ¿no? Esta denuncia a que el conocimiento científico, por ejemplo, ha sido construido desde el punto de vista de los hombres, no es algo que solamente surge de las mujeres académicas, sino esto es algo que surge del movimiento feminista como un todo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hay que decir, habría que hablar de un ejemplo bien interesante que ha sido el pensamiento feminista negro en Norteamérica, ¿no? En los Estados Unidos, eh, que dentro del mismo movimiento feminista colocan una crítica que luego ahora se conoce muy popularmente como la perspectiva interseccional, ¿no? Y que estas feministas, el pensamiento que crean toda una corriente del pensamiento negro feminista allá por los años 70 del siglo XX, ¿no? Que ya se siente muy lejos en realidad, van pasando las décadas, ¿no? Estas mujeres lo que decían era que dentro del propio feminismo, por ejemplo, la voz que se escuchaba y la voz que producía las verdades, ¿no? Sobre la lucha feminista era la voz de mujeres blancas de clase media y que las experiencias de vida de las mujeres negras, afro, no estaban representados ahí, ¿no? Y hay un grupo en particular, la colectiva del Río Combají, que su pronunciamiento lo pueden encontrar en línea, ¿no? Es un documento bien importante que es, digamos, uno de los pilares de la perspectiva interseccional, que se llamó así años después, ¿no? Pero como venía diciendo, todas las perspectivas teóricas tienen un camino que es más largo que simplemente quienes acuñan el concepto, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la interseccionalidad, por ejemplo, estas mujeres eh, ya proponían ideas de el entramado de las opresiones, ¿no? Que es a lo que se refiere el concepto de la interseccionalidad, opresiones de raza, de género, por sexualidad, por edad, en fin. Y estas mujeres del pensamiento negro afroamericano, una de las cosas que dicen en su pronunciamiento de la colectiva del Río Combají es que hay un conjunto de temas, ¿no? Que son importantes de visibilizar y de tratar y que tienen que ver con las necesidades específicas de las mujeres negras, ¿no? Y que no estaban siendo vistos, pero que es un punto de vista particular, que lo tienen porque lo viven, ¿no? Y entonces, esta idea que la colocan estas mujeres, que son activistas, ¿no? Del feminismo negro norteamericano, es la misma idea que luego también se coloca en términos académicos, ¿no? Como una
una crítica que hacen las académicas al mundo académico en general de decir, el conocimiento en la academia en realidad se produce desde el punto de vista de los hombres. Entonces, en ambos casos estamos viendo que hay una denuncia a puntos de vista hegemónicos que construyen las verdades que luego son consideradas, ya sea en el caso de un movimiento social, ¿no? Aquello por lo cual hay que luchar, o ya sea dentro del espacio académico, aquellos temas que son los temas legítimos a ser investigados y sobre los cuales hay que producir verdades, ¿no? Entonces, este tipo de planteamiento lo que nos hace ver es una cosa que es fundamental, que es la idea con la que quiero que se queden de esta sesión, ¿no? Que el conocimiento siempre se produce desde el punto de vista de alguien, de aquello que es importante para alguien. Porque finalmente construir conocimiento es hacerse preguntas y luego a través de algún tipo de método responder a esas preguntas, ¿no? Así construimos conocimiento. Nos preguntamos sobre un fenómeno y luego buscamos una respuesta. Ese es el esqueleto de la investigación, ¿no? Partimos de una pregunta, buscamos una respuesta, un camino para responderla. Entonces, ahí, por ejemplo, hay diferentes procesos que ocurren, ¿no? ¿Por qué se te ocurre una pregunta y no otra? De acuerdo con la visión que digo que todavía es hegemónica, que es tradicional, de la idea de la posibilidad de una ciencia completamente objetiva, entendiendo la objetividad como un lugar de neutralidad total, ¿no? Entonces, la pregunta supuestamente, ¿no? No favorece a nadie, no se hace desde las necesidades de nadie, porque es una pregunta pues que viene del lugar de asepsia, ¿no? Pero eso no es así. Es decir, pretender ese tipo de objetividad invisibiliza que hay un punto de vista que está siendo naturalizado como un punto de vista neutro. Y los puntos de vista nunca son neutros. Los puntos de vista siempre están colocados en un lugar atravesado por la clase, la raza y un conjunto de elementos que hacen que la mirada del investigador se sitúe, ¿no? Entonces, ¿por qué en en las wikiacciones nos preguntamos e intentamos dar respuesta a los feminicidios, por ejemplo? Es porque somos mujeres y la violencia nos toca. Y por supuesto que trataremos de hacerlo de la manera más rigurosa posible. Rigor no está, el decir que el conocimiento se construye de una manera situada y que está traspasado por nuestros afectos, por nuestras necesidades y por el lugar que habitamos en el mundo, ¿no? No quiere decir que no sea riguroso. Y yo creo que eso es algo bien importante de diferenciar, porque apenas decimos que no es un conocimiento neutral, entonces no vale, pues, porque está completamente sesgado, porque, ¿no? Porque tiene que ver con algo que te apasiona o que te afecta, ¿no? Con tus intereses, ¿no? Pero lo que hay que decir es que una pregunta de investigación siempre está marcada por los intereses, por las necesidades, o ya sea tan solo
por el lugar social que el investigador o la investigadora o la investigadore ocupan en la vida social. No hay manera de salirse de ahí, ¿no? Y más bien cuando nos dicen que la ciencia tiene que ser neutra, completamente objetiva, donde no haya nada de la vida personal ni del lugar, ¿no? del investigador en la vida social, lo que se pretende con eso es invisibilizar que hay un punto de vista que se está haciendo pasar por neutral. Y el punto de vista que históricamente se ha intentado hacer pasar por neutral es el punto de vista masculino y es lo que se llama el androcentrismo de la ciencia. Están levantando la mano, me parece. Cata, sí, adelante. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué Qué tal? gusto verte, de verdad. Qué gusto verte si sea a través de la pantalla. Mira, Igual. una cosa que mientras tú hablas, mientras tú comentas esto de la objetividad de la ciencia, pensaba en el paralelo tan exacto que es con cuando se habla de periodismo o cuando se habla de comunicación e información. ¿Por qué? Porque a nosotros en la universidad, al menos hasta cuando yo estuve en la universidad, que terminé en el 2007, el debate sobre la objetividad en el periodismo era súper arduo y súper polarizado, ¿no? Y ahora sigue siendo polarizado en la era de las redes sociales, pero a mí me parece que esta época es justamente la muestra de que el periodismo no es un oficio que se basa en la objetividad. Creo que podría hablarse de un compromiso con la verdad, puede hablarse de un compromiso con la rigurosidad y puede hablarse de un compromiso con llegar a donde el poder no quiere que llegues, pero no creo que pueda hablarse de objetividad por lo mismo, exactamente por lo que acabas de explicar. Sin embargo, me parece interesante que se hable que se hable de objetividad en este tiempo cuando son precisamente las personas que difunden fake news, que difunden mentiras, que crean información paralela, las que hablan de esa objetividad, ¿no? Dicen, el periodismo tiene que ser objetivo, pero claro, si tú dices que haces periodismo feminista, por ejemplo, te dicen, no, tú ya estás sesgada, todo está mal, pero sin embargo, una discusión que yo suelo tener mucho con mis compañeros, con mis colegas periodistas, es, si yo digo que hago periodismo feminista, ustedes me miran feo, pero cuando una periodista o un periodista dice, yo hago periodismo anticorrupción, o soy especialista en cubrir temas de narcotráfico y evidentemente estoy en contra del narcotráfico, a ellos no los llaman sesgados, pero si yo digo que hago periodismo feminista me dicen sesgada. Entonces, nada, quería compartir eso porque me parecía interesante el paralelo entre la difusión de información y el ejercicio del periodismo y el ejercicio de la profesión científica como lo estás planteando. Ujú. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que estoy diciendo aplica también al campo del periodismo porque finalmente es una labor que consiste en investigar y producir un producto informativo, ¿no? O sea, producir una verdad, ¿no? Una narrativa. Entonces, creo que está muy vinculado. Y lo que dices es bien interesante, ¿no? Porque finalmente a las mujeres rápidamente nos llaman sesgadas por evidenciar desde dónde estamos hablando, y yo más bien creo que la objetividad real, ¿no? Porque, digamos, desde donde estoy construyendo, hilando ideas, ¿no? La postura que sostengo es que la neutralidad no existe y que todos, todas y todes hablamos desde el lugar que ocupamos en la vida social desde donde miramos el mundo. Nadie es omnipotente y mira desde una burbuja, digamos, neutral y suspendida en el aire, ¿no? Todo lo que está pasando. Entonces, todos miramos desde un lugar. Em, y más bien,
lo que construye la objetividad, y ahí regreso a Donna Haraway y este concepto con el que titulé esta sesión, que es el de conocimiento situado. Me parece muy útil lo que ella dice sobre la objetividad, ¿no? Es que no es que renunciemos a la objetividad, sino hay que redefinirla. O sea, objetividad no es sentarte en esa burbuja aséptica, ¿no? Despojándote de tu género, despojándote de tu el lugar en las estructuras de la etnicidad y de la clase social. Eso no es posible, ¿no? Lo que sí es posible y lo que sí configura objetividad real, ¿no? Es anunciar desde dónde estás hablando. Entonces, el ejemplo de Cata es muy bueno porque cuando ella dice yo hago periodismo feminista, ella está anunciando desde dónde habla como mujer con una postura desde la cual apuesta por la equidad, ¿no? Entre hombres y mujeres, por una sociedad democrática. Podríamos decir también, yo construyo conocimiento desde una perspectiva de derechos humanos o de feminismo, ¿no? Entonces, las personas ya saben cuál es, desde dónde estás mirando el mundo. Y eso es objetividad, porque desde donde tú planteas que lo miras, puedes estar siendo muy riguroso o rigurosa, ¿no? Aquí, decir que rechazar el concepto tradicional de objetividad no es rechazar el rigor ni el trabajo bien hecho. Se trata simplemente de sincerar y de visibilizar que toda construcción de verdad surge desde un punto de vista. Y la objetividad es hacer visible ese punto de vista, ¿no? Porque entonces ahí la persona que te lee o que accede a la verdad que tú construyes, sabe exactamente desde dónde viene, desde dónde se ha construido toda esa mirada que ha sido transmitida, ¿no? Entonces, esa es una idea central que quería plantear aquí. Y antes de empezar a desglosar algunas otras cositas, quisiera saber si esto le produce, digamos, alguna inquietud, pregunta, duda a quienes me están escuchando. Milagros. Sí, mientras te escuchaba pensaba que sería como negar el afecto al saber, de algún modo, como que me sonaba que era como que, perdón, este saber que yo he ido construyendo tiene un afecto, ¿no? Está como enraizado a mi ser. Y me imaginaba que si era negar ese afecto, eso ya es necesario desde un sistema educativo para ir renunciando a nuestros intereses, cuestionamientos y demás, en pro de ir aceptando una única verdad. Me resonaba eso, es lo que quería compartir. Ujú. Sí, creo que en el comentario de Milagros hay un elemento importante que lo mencioné al inicio y luego ya no, pero creo que es bien importante el tema afectivo, ¿no? Eh, Vivimos en una civilización que, digamos, construye verdades legítimas desde un conocimiento científico, ¿no? Que es la pauta de la construcción del conocimiento, que trabaja desde el paradigma de individuo creado en Occidente, que es dividir la razón de la emoción, ¿no? Y en esta división de la razón de la emoción, ¿no? Que es completamente artificial porque es algo que nunca se consigue hacer al 100%, ¿no? Porque somos seres humanos atravesados también por nuestros afectos. Ha habido también ahí una vinculación de género con estas dos supuestamente separadas dimensiones del ser humano, ¿no? La racionalidad se ha asociado, ¿no? Históricamente más con el perfil masculino, ¿no? Y la emoción con el perfil femenino. Entonces,
como a las mujeres se nos ha asignado, y esto tiene que ver con toda una historia en Occidente, ¿no? De separación del mundo de lo público, ¿no? De la toma de las decisiones racionales para la organización de la vida social y pública, y lo privado, como el mundo de lo doméstico, de los afectos, ¿no? Y cada uno de estos mundos vinculados, lo público con lo masculino y lo privado, lo doméstico con lo femenino, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva y desde esta separación de esferas, ¿no? Y cualidades, capacidades supuestamente, ¿no? Entonces, claro, a las mujeres se las vincula con la emoción y se las descalifica para las actividades de la razón. Y por eso, ¿no? Las mujeres por mucho tiempo no eran sujetas de la producción del conocimiento. Entonces, parte de las luchas del movimiento feminista en gran medida ha sido poder abrir espacios para que las mujeres entren también a, a la producción de conocimiento, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? A las mujeres, pues nunca se les ha reconocido la posibilidad de construir conocimiento a la par que los hombres, ¿no? Porque por esto, ¿no? Porque son muy emotivas, muy emocionales, muy histéricas, ¿no? Esta asociación de feminidad con emoción tiene toda esa connotación. Y entonces es bien interesante, y aquí creo que un ejemplo importante es lo que nos ha dicho Cata, ¿no? En el mundo del periodismo. Entonces, claro, una mujer que se dice feminista y que construye desde ahí, entonces ya rápidamente vienen todo el conjunto de significados, ¿no? Bueno, pues muy emocional, ¿no? Poco objetiva, ¿no? Alejada de la razón, ¿no? Y entonces creo que ahí también hay todo un tema para haber sacado a las mujeres o descalificado, y las mujeres se tienen que esforzar mucho más para que el conocimiento que producen sea tomado en serio, ¿no? Efectivamente, como dice Gretel, ¿no? Rápidamente se entiende como un conocimiento sesgado. Em, y Milagros dice, en el sistema también se les despoja a los varones a enunciarse desde el afecto. Efectivamente, entonces en campos que tienen que ver con la afectividad, los hombres tienen menos legitimidad, pero son campos menos valorados socialmente, ¿no? Que sería bueno que efectivamente podamos tener todas la misma legitimidad, todas, todos y todes, tanto en el campo de la producción de conocimiento como en el campo afectivo, pero hay estas separaciones, ¿no? Y en el caso de la producción de conocimiento, pues los hombres ya per se tienen un lugar de mayor asociación a la racionalidad, y por lo tanto, ¿no? Hay una propensión, digamos, a que lo que escriben, ¿no? Levante menos sospecha que lo que escribe una mujer. Y si lo que escribe una mujer encima, ¿no? Encima, entre comillas, es un escrito de una mujer que se asume como feminista, peor todavía, ¿no? Cuando, y aquí quiero enfatizar esto, en realidad todos, todas y todos escribimos desde un punto de vista. Y lo mejor que podemos hacer para servir a la objetividad es evidenciar ese punto de vista. Eh, luego, otra cosa que me parece bien importante señalar, ¿no? En cuanto a la producción de conocimiento, ¿no? Es que, ya que estamos hablando de esta afectividad, ¿no? La afectividad tiene que ver con un estar involucrado, ¿no es cierto? Cuando uno siente un afecto, una fibra sensible interna que se conecta con aquello que queremos conocer, ¿no? Nuestro conocimiento pues está vinculado desde un lugar afectivo. Em, y esto, lejos de ser
una tara, ¿no? Como se ha considerado desde la perspectiva tradicional de la objetividad, podría también, no digo que siempre, pero en algunos casos, incluso ser un beneficio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el caso de la construcción de este conocimiento para Wikipedia, ¿no? Hay una emocionalidad de ser parte de un grupo que es, digamos, el más afectado por la violencia, ¿no? Que nos lleva primero a una identificación con el movimiento feminista, ¿no? Desde, no solo por eso, sino desde nuestras vivencias como mujeres en general y que vemos las desigualdades y las injusticias. Y ese vivir la injusticia, experimentar la indignación, ¿no? Esta indignación nos lleva a la acción. Entonces, el conocimiento producido desde ahí está impregnado por la emocionalidad que nos revela en contra de estas injusticias, ¿no? Y claramente esa, estar impregnado de esa emocionalidad, ¿no? Y de esa indignación genera una pasión para lo que hacemos. Ya sea, estoy hablando en primera persona del plural, porque es lo que me ocurre desde la academia, seguro a quienes escriben en medios de comunicación también y a quienes hacen estas wikitones también, ¿no? Es un poco esta indignación la que es un sustrato para la investigación que nos va a llevar a producir ese conocimiento y esa información. Entonces tenemos que esa, digamos, esa emoción, ¿no? Es un elemento importante y es positivo, ¿no? No hay que ponerlo a un lado para generar conocimiento, sino que le inyecta una gasolina a todo nuestro proceso de generación de conocimiento. Em, y creo que esto desde otros puntos de vista ha sido considerado también en otras tradiciones de producción de conocimiento, ¿no? Si vemos tradiciones de producción conocimiento no occidentales, por ejemplo, ¿no? Si miramos cómo funcionan las lógicas del chamanismo en diferentes regiones del globo, pero si miramos, por ejemplo, el chamanismo indígena amazónico, ¿no? Este, ¿Cómo se adquiere cómo adquiere el conocimiento el chamán, ¿no? Una vía de adquisición del conocimiento, por ejemplo, es la ingesta de ayahuasca. Y a través de la ingesta de ayahuasca hay una conexión con un conjunto de seres de la naturaleza, sobrenaturales, y hay un conjunto de mensajes, ¿no? Se dice de la ayahuasca que es una planta de sabiduría, ¿no? Que te conecta con una forma de conocer que está más allá de la racionalidad, evidentemente, que tiene que ver con acciones de la planta en el cuerpo y con conexiones con otras dimensiones que desde una perspectiva científica, por ejemplo, podrían ser consideradas pura charlatanería, ¿no? Pero dentro de las lógicas del chamanismo amazónico, cuando el chamán ingiere ayahuasca y se conecta con un conjunto de entidades, ¿no? A través de los caminos que abre la propia planta en la mente de esta persona, em, el chamán se hace uno con todo eso que observa, ¿no? Hay una teoría sobre el perspectivismo amerindio, por ejemplo, y aquí de repente ya estoy siendo muy antropológica, pero igual les cuento, ¿no? Simplemente para contrastar y poner en perspectiva nuestras tradiciones de conocimiento occidentales, ¿no? Entonces, en el perspectivismo amerindio, ¿no? Los chamanes pueden vestir casi como si fuera un traje, ¿no? Este, la, la piel de otros animales, ¿no? Y entrar al punto de vista de ese otro y a partir de ahí generar conocimiento. Entonces, lejos de
distanciarse como en una burbuja neutral, ¿no? El conocimiento se adquiere por introducirse casi, casi con el cuerpo y la mente en la piel del otro, ¿no? Y esas son formas legitimadas de conocimiento en otras tradiciones civilizatorias que no es la occidental, ¿no? Y que es interesante al menos tener una referencia de que esas otras formas existen, porque si apostamos, digamos, por lógicas decoloniales, ¿no? Vemos que sí, la ciencia tiene todo un camino interesante y nos ha aportado mucho, ¿no? Pero hay también otras formas de conocer. Y en estas otras formas de conocer, la objetividad, digamos, también se construye de otra manera, ¿no? Es decir, las feministas tampoco estaríamos inventando la pólvora, ¿no? Sino que hay desde diferentes caminos, digamos, se han construido las cosas de manera distinta. Eh, entonces, y ahí volviendo un poco a este tema de cómo construir el conocimiento, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, el punto de vista, y qué cosa afecta ese punto de vista, ¿no? ¿Por qué ese punto de vista es tan importante? Porque al final es ese punto de vista el que va a generar las preguntas que nos hacemos, ¿no? Es decir, ¿por qué recién desde finales del siglo XX, ¿no? Es, existen investigaciones y se hacen preguntas, tanto académicas como periodísticas, sobre la violencia de género? Incluso este concepto, violencia de género, recién existe, ¿no? Es un fenómeno social que ha estado ahí existiendo, ¿no? Pero se le pone un nombre y se generan preguntas al respecto de esto porque a un conjunto de personas de pronto les empezó a parecer que había un problema social y empiezan a generar preguntas al respecto de este problema social y empiezan a construir categorías teóricas sobre ese problema social. Y entonces se construye todo un lenguaje para hablar de un problema social, ¿no? O sea, esa violencia que ocurría de los esposos contra las esposas, por ejemplo, o de los convivientes contra, ¿no? En el caso de convivencias heterosexuales, que son, digamos, las más numerosas, ¿no? Aunque el problema de la violencia transita en diferentes, de la violencia íntima de pareja, digamos, transita las diferentes posibilidades de relaciones, pero digamos, eh, existe un sistema, ¿no? Que promueve la heterosexualidad y legitima las uniones, y en esas uniones legitimadas había un problema persistente de violencia que no se veía hasta que los feminismos empezaron a ponerle nombre. Entonces, ponerle nombre significa crear categorías teóricas, desde las cuales vas a decir, esto existe. Y a partir de ahí, ¿no? Ponerle nombre, generar la categoría, hace que se pueda hablar de eso en la esfera pública y generar políticas al respecto de eso, ¿no? Entonces, y ahí es un ejemplo claro de quién se hace las preguntas. ¿Por qué antes de los feminismos ese problema no existía en el vocabulario como un problema de la vida social? Porque el punto de la vista de las mujeres no tenía un lugar en ese diálogo social y público, ¿no? En la medida en que las mujeres van entrando a la esfera pública y su voz empieza a articular también fenómenos, a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Estas cuestiones empiezan a tener existencia social. Y es increíble, ¿no? Como ahora estamos en un momento en que, por ejemplo, tenemos una congresista, pastora evangélica, Milagros Aguayo, que ha propuesto un proyecto de ley simplemente para borrar la categoría de feminicidio del lenguaje público. Quiere
invisibilizar la existencia de esa problemática, algo que ya se ha conseguido hace bastante tiempo, ¿no? Y entonces esas tensiones por la creación de, ¿no? Los conceptos y la realidad está ahí, está latente. Y este es un momento muy duro, ¿no? Donde estamos viviendo esas tensiones de la disputa por las categorías, ¿no? Que deben funcionar y deben regir la vida social. Y en ese sentido es que el punto de vista influencia el tipo de preguntas que hacemos, el tipo de teoría que construimos, el tipo de categorías que usamos para nombrar la realidad. Eh, y por eso es tan importante tener en cuenta que hay un punto de vista, ¿no? Porque ese punto de vista genera las preguntas y genera la teoría y genera el camino para encontrar las respuestas, porque esa es otra cosa, ¿no? Porque de repente, ¿no? En un cierto momento histórico ya es innegable pues que hay violencia de género, ya hay mucha gente incluso conservadora, ya solo los más recalcitrantes te pueden decir que no, el feminicidio no existe y tal. Y aun cuando, digamos, la gran mayoría de las personas pueda, digamos, decir ya sí, sí existe la violencia de género, no todas las personas estarían de acuerdo con, o se les ocurriría, todas las personas que crean conocimiento, digamos, se les ocurriría abordar la problemática de la misma manera. Entonces, un punto de vista feminista para abordar la problemática de la violencia, ¿no? Sería, por ejemplo, privilegiar el punto de vista de las mujeres que sufren esa violencia, ¿no? Porque quizás haya quienes digan, bueno, pero hay que darle el mismo espacio y la misma voz a los perpetradores y a las víctimas, o al hombre y a la mujer, porque no sabemos cómo así se creó ese problema que llevó a la violencia, ¿no? Entonces, ahí también hay una elección de decir qué voz es la que yo quiero priorizar, ¿no? Y para algunas personas, ¿no? Hay siempre esta idea de construir puntos medios, donde, incluso donde no corresponde, ¿no? Y te dicen, ah, bueno, pero deberíamos considerar tanto la voz del hombre como de la mujer, ¿no? Em, pero en un mundo donde tenemos recursos limitados, tiempo limitado, si tenemos que hacer una investigación, eh, y tenemos, digamos, una cantidad de tiempos y recursos para invertir, como feministas, seguramente nos va a llamar más y parecer más relevante invertir nuestros tiempos, nuestros recursos, nuestras energías en recoger la voz de las mujeres, ¿no? O investigar documentación que sobre todo se haya dedicado a recoger la voz de las mujeres. Y con esto no estoy diciendo que la voz de los hombres no sea importante, ¿ah? También es. Estoy poniendo un ejemplo de que hay muchas maneras, ¿no? Ya está bien, para entender la violencia hay que recoger la voz de los hombres también y hay que entenderla, ¿no? Creo que es importante. Pero para muchas cosas, ¿no? El punto de vista de masculino ha tenido mucho espacio, ¿no? Eh, y creo que el punto de vista de las mujeres, ¿no? Y de las disidencias sexuales, por ejemplo, ¿no? Y de la diversidad de las maneras en que las mujeres experimentan la violencia, es todo un camino eh, por recorrer, ¿no? Entonces eso, ¿no? ¿Qué preguntas nos hacemos? ¿Qué tipo digamos, de fuentes buscamos para encontrar las respuestas, ¿no? ¿A qué actores acudimos? Este, un ejemplo también de qué preguntas se plantean, em, que me parece bien interesante para entender, ¿no? Cómo está configurada la ciencia que se pretende objetiva.
hay un conjunto de estudios que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, ¿no? De vez en cuando siempre salen. La última vez que vi uno, creo que fue en el 2015, 16, respecto del gen gay, ¿no? Entonces, hay un conjunto de científicos que al parecer le parece muy relevante estudiar el gen gay. O sea, ¿qué gen hace que la persona sea homosexual? ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta de investigación que hay un conjunto de científicos que se consideran muy objetivos y que según ellos no hablan desde ningún punto de vista en particular y que se preguntan por el gen gay. Pero es interesante porque, ¿por qué no se preguntan sobre el gen heterosexual? ¿No es cierto? ¿Por qué se da por sentado la heterosexualidad? ¿Y por qué se considera necesario investigar el gen gay? ¿No? Y claro, ahí hay además toda una cuestión metodológica que es terrible, porque luego dices, cómo se define a esas personas que supuestamente son gays y a quienes se les va a medir cuestiones genéticas para ver cómo se vinculan con sus comportamientos sexuales, ¿no? Y yo estaba viendo el último estudio que se hizo sobre eso, del que yo tuve conocimiento y estaba revisando el tema metodológico, que es una desgracia, ¿no? Que es, entonces, ¿cómo defines tu grupo de gays a los cuales les vas a ver el tema genético? Y definían al gay como toda aquella persona que alguna vez en su vida haya tenido un contacto sexual o afectivo con alguien del mismo sexo. O sea, alguien que alguna vez en su vida. Entonces, para ellos eso es ser gay y se puede explicar además genéticamente. Entonces, ahí hay un conjunto de cuestiones y de prejuicios y de conceptos, digamos, de la vida cotidiana, de lo que tú puedes considerar o no que es una persona gay, que están siendo la base de una investigación supuestamente sumamente rigurosa, ¿no? Entonces ahí ya solamente en la base de cómo se plantea la pregunta, cómo se plantean los sujetos de estudio y las definiciones al interior de esta investigación, te puedes dar cuenta de que hace agua porque hay un conjunto de puntos de vista muy heteronormados, ¿no? Y que dan por sentado además que cómo se construye una identidad, ¿no? Que son muy cuestionables que están a la base de esa investigación. Entonces, por eso es sumamente importante chequear eso, ¿no? Y yo recuerdo que cuando se narró o se reportó sobre esta investigación, que me acuerdo que leí el reporte que hizo el comercio sobre esta investigación, ¿no? Eh, había pues un conjunto de cosas que no se cuestionaban, ¿no? Porque simplemente a esa voz supuestamente científica se le dan, ¿no? Se le dan completamente todas todos los créditos, ¿no? Em, bueno, entonces eso, ¿no? Cuando busquemos fuentes también veamos, no es suficiente sobre todo cuando hablamos de temas de género, de sexualidad, no es suficiente que un estudio se presente como muy riguroso y científico. Hay que mirar un poquito la metodología. Hay que mirar un poquito cómo se definen a los sujetos de estudio, a quién se le pregunta, ¿no? Eso es bien importante. Eso es muy importante, ¿no? Y saber que hay una tendencia muy grande a la fetichización de todo lo que tiene que ver con la genética, que hay que mirar con mucho cuidado, sobre todo desde un punto de vista feminista. Con esto no estoy diciendo que los estudios en el campo de la biología y de la genética no sean importantes, y hay muchísimos que son importantísimos y súper rigurosos que hay que mirarlos, pero cuando se trata de vincular eso con el comportamiento sexual de una manera
determinista y sin mayor complejidad, ¿no? En relación con lo social, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Sobre todo porque estamos en un momento en que estas fuerzas conservadoras quieren explicaciones fáciles para todo lo que tiene que ver con el comportamiento de varones y mujeres y se trata de retrotraer toda explicación a la biología. Entonces, ahí hay que mirar estas cuestiones y estas investigaciones en el campo de la biología y de la genética con lupa, ¿no? Este, no sé si ahí, hasta ahí hay alguna pregunta, una nueva pregunta. No quiero que esto sea un monólogo, entonces si hay preguntas, quizás también para ir desarrollando por el lado de cuestiones que a ustedes les interesan. Milagros, creo que levantó la mano. Levantó la mano y creo que la bajó. No estoy segura. Mel. Sí, igual me gustaría verificar si Milagros levantó la mano por si quería preguntar algo. Sí, la bajé porque no quería monopolizar como para esperar si alguien más quiere consultar otra cosita. Ah, ok, ok. Entonces voy yo y de repente después tú. A mí me llamó muchísimo la atención lo que mencionaba sobre la neutralidad, porque Wikipedia, que ya tiene 20 años de existencia, ¿no? Y el tema de las políticas de Wikipedia han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, pero tiene una que es como un pilar, y es que Wikipedia, literalmente dice así, Wikipedia busca el punto de vista neutral. Mm. ¿No? Y bueno, eso es una política que tiene toda una explicación. Y para Wikipedia, la neutralidad significa expresar todos los puntos de vista posibles, existentes sobre un tema con la relevancia que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y también hay una parte de la política en la que, eso sí me pareció muy raro, menciona Wikipedia no busca la objetividad, ¿no? Sino busca eso, expresar los distintos puntos de vista sobre un tema, ¿no? Igual esta política ha sido bien cuestionada a lo largo de los años en Wikipedia y los wikipedistas sabemos que la neutralidad no existe, ¿no? Y que es más como un horizonte, como un norte, digamos, ¿no? Un objetivo, pero no es algo que necesariamente se va a cumplir en siempre, ¿no? De hecho, los propios wikipedistas que buscamos la equidad en el conocimiento, también tenemos ese sesgo, ¿no? Creemos que el conocimiento tiene que ser libre y accesible. Entonces, nada, quería decirte que me resonó mucho eso y qué te parece esto de que Wikipedia tenga este pilar que es considerado uno de los más importantes, ¿no? Sí, bueno, es bien interesante eso. Yo creo que hay todavía una hegemonía de ideas tradicionales sobre la neutralidad científica de las cuales cualquier plataforma que se presente como respetable tiene que dialogar con eso, porque si no, pierde piso. Así funcionan las hegemonías, ¿no? Entonces, este discurso hegemónico respecto a la neutralidad todavía está ahí. Pero es bien interesante esto que dices que la neutralidad se ha un poco redefinido, ¿no? Entonces, es un poco, como me dijiste, es todos los puntos de vista posibles sobre algún aspecto. Y es interesante porque, ¿por qué no llamarle a eso más bien pluralidad? ¿No? Que creo que recoger diversos puntos de vista es algo a lo cual le podríamos llamar más bien pluralidad y no neutralidad, ¿no? Eh, Eso, creo que sí, también me parece que eso hace falta, ¿no? Yo creo que la apuesta feminista también es la apuesta de los derechos humanos y la apuesta de este camino histórico que queremos, creo, todas las que estamos aquí, es también de valorizar la pluralidad, ¿no? Sabemos en nuestros propios feminismos que no queremos hablar en singular, sino en plural, ¿no? Porque desde los diferentes lugares donde estamos ubicadas vemos el mundo de diferente manera. Entonces, eh,
Más bien, cuando Wikipedia dice que hay diferentes puntos de vista, lo que está diciendo es justamente eso, no existe una sola verdad sobre algo, ¿no? Sino desde donde está situado hay un punto de vista y entonces hay varios puntos de vista que ayudan a construir quizás un conocimiento un poquito más comprensivo, ¿no? Y en ese sentido es rico tener esta pluralidad de puntos de vista, siempre y cuando no sean puntos de vista, o sea, es bueno saber qué piensan los antiderechos, ¿no? Pero tener como plataforma quizás un piso mínimo de decir, vamos a recoger todos los puntos de vista que estén dentro del piso mínimo de los derechos humanos, ¿no? Al final, eso también es un punto de vista, ¿no? De decir, de poner un mínimo, un piso mínimo, ¿no? Y no sé si Wikipedia lo hace, pero me parece que tendría que ser algo importante de colocar. Ahí podría también volver, solo para contestar eso que mencionas, lo tiene para algunos temas. Por ejemplo, no lo sé, los terraplanistas, ¿no? Que Ujú, tienen estas concepciones de esto, ya su perspectiva no es tan válida como la de la ciencia, ¿no? Entonces se valora eso en base a qué tan prestigiosa, reputada es una teoría. En el caso de temas de género, recién se está construyendo como una base a raíz de biografías de personas LGBT, personas trans, no binarias, ¿no? Porque no teníamos políticas para escribir adecuadamente y ahora sí se están generando, ¿no? Va cambiando la plataforma. claro. Este, Neida y después Kelly, creo. Primero está Neida, Sí, Jazmín. Neida. Y buenas noches, compas. Algo que me llamaba mucho la atención era aquello que dijiste que es que en sí pues, la neutralidad no existe porque anunciamos de dónde estamos hablando. En este caso, por ejemplo, centrándonos en el ámbito de la medicina, pues, ¿cómo podemos decir nosotros que la medicina puede ser neutral? Es que en este caso la mayoría de los avances, investigaciones se han hecho en base a estudios como que tienen como sujeto de estudio a los hombres, más que nada. Por ejemplo, los temas que mencionabas, como la educación sexual, perdón, temas como que estaban ligados a la sexualidad, el género, la biología, genética, etcétera. También ingresa, por ejemplo, ahí el tema de la menstruación. A la fecha, pues no existen muchos avances o mucha información sobre este tema. Solamente para mencionar eso. Muchas gracias, Neida. Creo que son ejemplos bien gráficos, ¿no? De esto que estamos compartiendo. Kelly. Sí, yo justo había puesto un ejemplo, de hecho lo quiero repetir porque estábamos en un curso con una periodista que consideramos que de investigación muy, pero de mucha experiencia, y en esto estábamos todas reunidas, habían compañeras, compañeros de la comunidad LGTBIQ, y dijo, y no puede haber periodistas activistas, y nosotras nos quedamos así impactadas, entonces, ¿qué éramos nosotras? No, yo soy comunicadora, mi era periodista. Y le dijo, no, 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 le dijo, yo soy periodista, soy activista. No, esto es algo imposible porque no tienes objetividad y le comenzó a rebatir. Y a mí me parece muy interesante lo que has compartido esta noche, Angélica, lo que han ido compartiendo las compañeras, compañeros, porque una de las cosas, y también que me gusta estar en este movimiento de Wiki, los textos van variando y los pensamientos también van variando, nada está escrito en piedra. O sea, de hecho, si ustedes, quienes son activistas, militantes recientemente, leen lo que escribieron en el 2000 y dicen, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué publicaba? O sea, terrible, ¿no? Entonces vamos cambiando y esto va fluctuando. No existe algo que esté escrito en piedra. Es importante tomar en cuenta y me parece muy valioso mencionar que es importante enunciarnos, no enunciarnos cómo vamos, sin temor, porque si hay un temor a que te digan, sobre todo en el campo de las comunicaciones, cuando te dicen soy comunicadora feminista y te dicen, ya, 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 de una vas a apañar a todas, o sea, ahí no hay cero investigación, hay cero todo, pero no va de ese lado, ¿no? Entonces, me parece importante a nivel personal, la importancia de enunciarse en la investigación, en lo que uno comunica,
y no arrocharse, porque hay gente que dice soy pro familia, soy libertario, y andan hablando así abiertamente bajo una teoría que no está por la vida, ni por la vida digna, ni por nada de lo que estamos luchando aquí. Gracias. Gracias, Kelly. Efectivamente, ¿no? Y es importante decir desde dónde hablamos y qué significa, ¿no? ¿Qué significa ser feminista? Finalmente es hablar desde una aspiración por justicia social, ¿no? Eso es. ¿Alguien más que quiera compartir algún pensamiento, alguna duda, ¿no? Milagros creo que quería hablar hace un rato. Es tu momento, Milagros. Aquí estoy. Sí, eran dos cositas. También me resuena mucho lo compartido, gracias. Pensaba ahora mismo que difícil es tener claridad sobre desde dónde una se enuncia, sobre cuál es el punto de vista de una, o personalmente siento que es un ejercicio importante. Justo hoy en la mañana me preguntaba sobre cuáles son los sesgos en mi mirar. Resuena con esto. También me decía, yo tengo un tema con el feminismo porque no me defino feminista, pero hoy pensaba el feminismo me viste, porque pues sí, ¿no? O sea, sí respeto, valoro mucho sus cuestionamientos, sus luchas y sus logros, y me viste, mas no me define, porque siento que igual me pone en esa dicotomía, o hay varias contradicciones que de pronto encuentro desde allí. Una de ellas que quería nombrar ahora es esta idea de que puedan haber otras masculinidades o qué será ser masculino, ¿no? O sea, cuál será mi propia fuerza masculina desde habitar también eh, este territorio. Entiendo más esta idea del complemento, del yananting, de lo femenino y lo masculino como una integración en cada una. Y, y lo nombro porque siento que también ayuda a salir un poco desde esta dicotomía. Y la pregunta que se me abría tenía que ver con los puntos de vista y es cómo permitirnos dialogar entonces desde distintos puntos de vista. ¿Qué significa ahí el diálogo? Se me ocurría que tal vez un logro de ese diálogo es si nuestros puntos de vista se van movilizando no hacia cambiar o ser tomados por el del otro, sino a permitirles flexibilidad, ¿no? Al hablar desde distintos puntos de vista. Me resuena esto por conversaciones en familia, donde es más evidente que pensamos diferente y, y donde por ese amor de pronto que a veces puede haber en las familias, en los lazos de familia, eh, una se reestructura de escuchar un pensamiento tan diferente, ¿no? Pero hoy día estamos tan encontrados socialmente y hay puntos de vista o lugares desde donde se enuncian, como el que comentaban, de, de esta persona quería negar que había feminismos, que es como, y ahí donde hay diálogo. Creo que un poco desde las últimas protestas, el último levantamiento ahora por este gobierno, que me preguntó hasta qué punto es posible el diálogo en esos lugares. Perdón que me abría varios temas, pero me resonaban todas estas cosas, quería intentar ordenarlas para compartirlas. Ujú. Gracias, Milagros. Bueno, creo que has tocado un punto bien álgido, ¿no? Porque estamos en un momento donde dialogar es difícil. Es difícil, bueno, lo más evidente es que, por ejemplo, desde posturas antiderechos se construyen posverdades, entonces no se busca el diálogo, sino la cancelación de conocimiento y de experiencias de un conjunto de seres, ¿no? Como mujeres, disidencias sexuales, ¿no? Entonces, es muy difícil. Pero si lo pensamos, por ejemplo, a la interna de nuestros propios movimientos sociales también, hay una gran dificultad para el diálogo y para esta existencia en plural.
¿no? Eh, la existencia en plural es una necesidad, o sea, tenemos que aprender a existir en plural para ser viables como civilización, ¿no? No existe otra manera y creo que se ha vuelto bien difícil esa existencia en plural, ¿no? Definitivamente lo que tú has dicho es un camino importante. ¿Cómo lo logramos? A eso yo no puedo responder. El camino del afecto, ¿no? Que no es el afecto siempre en las mismas dimensiones, porque una cosa es el afecto que le podemos tener a familiares, ¿no? Que hace que cuando hablamos de un tema y nos vienen con una postura quizás conservadora, ¿no? El afecto nos permite escuchar y dialogar con más tranquilidad, ¿no? E intercambiar, ¿no? Y aprender quizás algo del otro, de dónde viene eso, ¿no? Y quizás a ese otro también algo de nosotros. Entonces, ahí en esa apertura, ¿no? Para el diálogo, creo que el afecto es un camino importante, ¿no? ¿Cómo trasladamos afectos diversos, ¿no? Porque uno puede ser un cariño con otras personas que no conocemos, eso no estará, pero quizás una versión, digamos, más universalizante de eso podría ser el respeto, ¿no? A la condición humana, en términos generales, que debería ser como una base y que nuevamente voy a mencionar los derechos humanos porque eh, eso es finalmente la instalación de todo un sistema de derechos humanos lo que buscó finalmente fue el piso mínimo para poder generar esos diálogos plurales, ¿no? A un mundo en plural. Lamentablemente, ¿no? Esto que es el, el horizonte de los derechos humanos, ¿no? Como reglas mínimas para poder dialogar y existir en plural, ¿no? Está alcanzando un momento de debacle, ¿no? Eh, un momento de debacle porque es un momento histórico donde hay un resurgimiento de posturas ultraconservadoras, ¿no? Neofascistas, ¿no? Los derechos humanos fue una consecuencia de la humanidad diciendo no nos puede volver a pasar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fue la Segunda Guerra Mundial con toda la destrucción que generó con el holocausto nazi, ¿no? Se salió de ahí, ¿no? Y la humanidad dijo, bueno, un conjunto de personas, ¿no? Digamos que tenían más poder en ese momento, decidieron que había que tener una plataforma mínima que permitiera la existencia en plural. Y esa plataforma mínima, que en verdad tampoco nunca funcionó tan bien, ¿no? Si miramos para atrás, pero que al menos era un horizonte, ¿no? Que estaba ahí tratando de generar, ¿no? Unos pisos mínimos, ahora es abiertamente cuestionada, ¿no? Entonces, desde hace algunos años, ¿no? Hay quienes, ¿no? Hacen política directamente diciendo que hay que salirse de las cortes como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O como el Cipriani que dijo que los derechos humanos son una cojudez, ¿no? Entonces, ese tipo de posturas han ido cobrando fuerza, ¿no? Y estamos en un momento histórico donde, en términos globales, ¿no? Se está viendo la masacre de un pueblo como es el pueblo palestino, ¿no? Que hay imágenes de detalles de cómo esa masacre se viene dando, ¿no? Y el sistema de derechos humanos no ha sido capaz de detenerla. Entonces, estamos en un momento histórico donde esa aspiración, ¿no? Ha demostrado
se ha demostrado fallida. Entonces, es un momento muy difícil para el diálogo en plural, a diferentes niveles, ¿no? Eh, y creo que desde donde estemos, lo que nos toca es poder sostener una postura, ya sea como individuos, ya sea en los grupos en los que funcionamos, digamos, de manera colectiva, eh, poder tratar de sostener, ¿no? Una actitud abierta, empática y de respeto a la vida en plural, ¿no? Lamentablemente, como digo, son tiempos muy difíciles para eso, ¿no? Pero como movimiento feminista deberíamos aspirar a eso y aspirar a que dentro de nuestras propias filas, digamos, eso sea posible lo más ampliamente que se pueda, ¿no? Y es interesante cómo en estos tiempos de falta de pluralidad, eh, lamentablemente dentro de los propios feminismos, hay sectarismos muy fuertes, ¿no? Como por ejemplo las posturas contrarias a que las mujeres trans sean parte del movimiento, ¿no? Eh, Hoy día en una charla en el Instituto de Estudios Peruanos, en verdad en una conferencia, ¿no? Porque se ha hecho una conferencia, una jornada bien larga de, de discusión y de reflexión sobre el tema de cuidados. Em, en la parte ya de la discusión tomó la palabra una chica, ¿no? Joven, que se definió como feminista radical y que ella pedía y decía que hay posturas dentro del feminismo que no pueden ser consideradas feministas, y hablaba de la regularización de la prostitución, por ejemplo, ¿no? Entonces, que era necesario definir qué cosa era el feminismo, ¿no? Y lo decía así como muy fuertemente como el feminismo, ¿no? En singular. Eh, Y eso es problemático, ¿no? Ese tipo de posturas son problemáticas porque creo que la riqueza máxima de los feminismos tiene que seguir siendo su pluralidad, porque las mujeres somos diversas, hablamos desde diferentes puntos de vista, y esos diferentes puntos de vista se tienen que reflejar, ¿no? En un movimiento amplio, ¿no? Que articule, sí, pero que mantenga también sus especificidades y sus diferencias. Entonces, es un reto bien grande cómo sostenemos eso, ¿no? Cómo lo promovemos en nuestros espacios en general y en nuestros espacios de activismo en particular. Ingrid. Hola, buenas noches. Yo quería como aumentar a lo que se está conversando ahorita. Y hay algo como que me resonaba lo que leí en esta semana y era que hablaban sobre el separatismo ya fue, ¿no? Y bueno, yo como haciendo activismo feminista desde una colectiva feminista acá en Moyobamba, San Martín, como que también es muy rápido darte cuenta o llegar muy, muy rápido a la conclusión de que una no puede como acapararlo todo, ¿no? Una no puede ser como acaparar todas las luchas porque es humanamente imposible. O sea, el cuerpo no da para tanto. Y aquí viene esto a lo que yo voy uniendo como lo que me hace eco del tema de que de pronto de dejar este tema del separatismo, pero obviamente desde incluyendo también a las otras y a los otros, ¿no? De pronto, para sumar fuerzas, para construir alianzas, para de pronto, o sea, seguir como resistiendo, pero más que eso, como empezar de pronto a vivir también, ¿no? Porque ya llevamos como muchísimo tiempo sobreviviendo, resiliendo, resistiendo, luchando. Y entonces la pregunta es cuándo va a terminar, ¿no? Y luego lo otro es que a mí lo que me viene haciendo conciencia
o sea, ya bastante tiempo, como viendo desde la perspectiva de cómo es que habitamos también los espacios, cómo desde afuera hay un montón de contenido con respecto a violencia de género, violencia contra la mujer, pero esa conversación y de pronto la problemática, para encontrar la solución a esta problemática social, está como incompleta porque no están incluyendo de pronto, o no se están, no están como los compañeros, hombres, asumiendo también su tarea, ¿no? Dentro de este problema social. Entonces creo que también, creo desde mi perspectiva, que cuando se habla de nuevas masculinidades también es como de que ellos asuman también la tarea de traicionar ese mandato de masculinidad hegemónica, ¿no? Patriarcal, violenta, machista, que también les afecta su vida. Eh, Eso quería sumar a la conversación. Gracias. Gracias, Ingrid. Dentro de todos los comentarios que señalas, ¿no? Había una pregunta, pero es una pregunta que yo no puedo responder, porque tú dices, ¿cuándo va a terminar? Muy difícil saberlo, ¿no? Yo creo que va a terminar, toda esta problemática terminará el día en que tomemos conciencia, ¿no? Y tenem- tomemos conciencia y podamos generar los pisos mínimos para hacer una sociedad plural y donde las diferencias no lleven a opresiones y abusos, ¿no? Em, la importancia de los hombres, claro, y el trabajo de los propios varones, ¿no? Yo supe hace algunos años que habían asambleas, al menos un par de asambleas de hombres antipatriarcales, que me parecía algo bien importante porque es una forma de activismo desde los propios hombres, ¿no? Pero no he visto mucha actividad más allá de un par de grupos, ¿no? Que muy modestamente hacían algunas sesiones. em, Y eso es fundamental. Si los hombres no se organizan y no traicionan, como tú lo has dicho, creo bastante elocuentemente, el mandato de masculinidad, eh, no vamos a poder desterrar la violencia, ¿no? Esta es una cuestión en la que definitivamente tienen que participar como los protagonistas que son de la problemática, ¿no? Tu mano está levantada, Ingrid. No sé si se ha quedado levantada o querías decir algo más. Sí, le quería añadir más también con respecto a también de la importancia de la diversidad también dentro de las personas y la manera en cómo se hace activismo, la manera en cómo cada quien contribuye a combatir en realidad este problema social. Y como personalmente, reconectando, bueno, posicionándome como dentro de mi territorio, y conversando con compañeras también, porque claro, en las tonalidades de cómo se ejerce también los feminismos, eh, una como desde el activismo puede ver las diferencias, ¿no? De pronto, para las marchas del 8M, por ejemplo, en ciudades como más grandes, o políticamente más movidas, o sea, hay una cantidad gigante de presencia de mujeres organizadas, también disidencias, pero de pronto en otros departamentos, las acciones como que de pronto son totalmente diferentes, ¿no? Y yo creo, como también he llegado a la conclusión de que aportarle como identidad propia según el territorio que habitamos es igual de importante como para posicionarnos, ¿no? También como desde el lugar situado en donde estamos, claro, con nuestras propias vivencias también. Y ahí creo que nos hace como una gran diferencia entre lo que en su momento como las compañeras, de pronto quieran como caer en el radicalismo, ¿no? De decir, o sea, que pueden hablar en nombre de todas, ¿no? Y de todos. Luego también conectado con este arrebato también de la memoria histórica, ¿no?
Por ejemplo, yo recientemente estoy como reconectando con esto también, como ser una persona parte de las comunidades LGBTI. Por ejemplo, acá en San Martín, ¿no? De que hubo parte de lo que pasó dentro del conflicto armado interno, aquí en San Martín específicamente hubo también movidas muy fuertes, atentados contra los derechos humanos, por ejemplo, lo que pasó en las Gardenias, y de pronto encontrar como las opiniones o las maneras en cómo los representantes o personas de la comunidad también organizadas, nos posicionamos también con respecto a ese tipo de hechos, ¿no? Porque pareciera de que eh, de pronto, claro, también como que habitamos como esferas dentro de la exclusión de la sociedad, porque, bueno, lo que mencionamos al principio, ¿no? De la obsesión con el género homosexual y de pronto las iglesias organizándose, ocupando espacios de poder, lo que lleva a concluir también de que de pronto, por ejemplo, los conservadores no tienen miedo ni vergüenza para ocupar espacios de poder, ¿no? No tienen miedo de aliarse entre ellos o incluso cometer actos de corrupción desde diferentes esferas del Estado actualmente en el legislativo, en el ejecutivo, ¿no? Eh, pero sin embargo, de pronto cuando somos mujeres, como que nos cuesta un poco más también posicionarnos políticamente, ¿no? Pero lo otro, lo que salto es obviamente también porque en el momento en el que intentamos ocupar esos espacios viene el tema de la violencia y el acoso político. Eso quería concluir. Gracias. Gracias, Ingrid. Yo creo que ahí también has mencionado algo bien importante referido a todo esto que estamos hablando del punto de vista situado, ¿no? Posicionarse desde el territorio, desde qué territorios hablamos, ¿no? En el Perú. Eh, Generalmente hay voces que son más escuchadas que otras, ¿no? Hay casos que son más visibilizados que otros, ¿no? Y quizás esto tenga una importancia, eh, una importancia que hay que considerar cuando se hacen los contenidos, ¿no? De plataformas también como Wikipedia, ¿no? ¿Qué, qué feminicidios son más visibles? ¿Qué voces se escuchan más? Las realidades de qué territorios se visibilizan más, ¿no? Entonces creo que ahí también hay todo un tema que pensar en el punto de vista nos permite mirar, ¿no? Siempre qué puntos de vista estamos recogiendo, ¿no? A qué puntos de vista le estamos dando más espacio. Y ahí en el Perú es clave siempre tener en cuenta que hay puntos de vista muy diferentes dependiendo de los diversos territorios que constituyen el país, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta o quiere hacer algún comentario. Tenemos tiempo para una intervención más. Yo creo que ya las compañeras están ya... ¡Ah, milagros! Dale, Miguel. Perdón, me apasiona mucho, me resuenan muchas cosas. Quería preguntar así para intentar ser bien puntual, si en esto de los puntos de vista a las que se les dan importancia, me imagino tiene que ver mucho con los sistemas de producción, ¿no? Porque también implica los derechos humanos, les falta un poco de ampliar el derecho por la vida, este concepto de recuperar la sensibilidad por la vida, que también la he encontrado en textos desde el feminismo, como valorar la vida y respetarla en todas sus expresiones, o la posibilidad de que hayan unos cuantos que acumulen tanto, unos pocos que acumulen tanto, digo. Entonces, eso como si en esta noción del punto de vista también están asociadas a los sistemas de producción dominantes, esa relación. Claro que sí, ¿no? Porque finalmente los puntos de vista que
se convierten en hegemónicos y que pretenden borrar, porque la manera más efectiva en que opera el poder es haciéndose invisible. Entonces, cuando nos dicen que algo es verdad, porque objetivamente se ha creado esta verdad, ¿no? Entonces todos actuamos en función de esa verdad, ¿no? Pero luego si vamos escarbando y nos damos cuenta que esa verdad en realidad es funcional al punto de vista, a las necesidades y a los intereses de ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en realidad esa es una verdad que se ha favorecido y se ha visibilizado, ¿no? Porque justamente está vinculada con quienes ejercen más poder en la sociedad, ¿no? Entonces, los puntos de vista que se vuelven hegemónicos y que se naturalizan suelen estar vinculados con los grupos de poder. Y en el caso del género, por eso es el punto de vista de los hombres el que ha históricamente tenido más influencia, se ha naturalizado como el punto objetivo, ¿no? Em, y en ese sentido también todos aquellos puntos de vista que son favorables, ¿no? A ciertos modos de producción y ciertos grupos, digamos, de poder hegemónico en lo económico, pues también se, también se construyen como neutrales. Por ejemplo, ¿no? Toda esta idea de la economía como una ciencia objetiva, casi metafísica, ¿no? La ley del mercado, ¿no? Como algo que funciona más allá de las voluntades, ¿no? Y los intereses de nadie, ¿no? Es como decir, es lo natural, se naturaliza las leyes del mercado como lo que debe regir eh, la vida social y económica, ¿no? ¿No? ¿Y qué es lo que eso es lo que defienden los supuestos libertarios, ¿no? Que el Estado casi no intervenga y dejar que el mercado, ¿no? Y se desarrolla toda una ciencia económica, que es la ciencia económica, la supuesta ciencia económica, ¿no? Que nos presenta el, al sujeto, al homus economicus, ¿no? El homus economicus, que es un sujeto neutral, racional, que decide y por lo tanto se mueve por la oferta, por la demanda, por la maximización de sus intereses y ya. Y que se supone que el mundo funciona así y entonces la economía es una ciencia neutra que debe tomar en cuenta ese homus economicus y en función de eso actuar. Y sabemos que no es así, ¿no? O sea, las mujeres, por ejemplo, que trabajan en el cuidado, ¿qué homus economicus es ese? ¿No? Que está todo el tiempo poniendo por encima las necesidades de otros. Pero a la hora de hacer economía, toda esa racionalidad del cuidado no se toma en cuenta, ¿no? Porque es el punto de vista, se habla de la ciencia económica como esa ciencia como dice, hay un autor español, ¿cómo se llama? Me he olvidado ahorita, pero lo que él dice, ¿no? La economía, él dice, insiste, la economía es cultura, porque la economía, ¿no? Es una manera de organizarnos en la sociedad. Nosotros decidimos a qué le damos valor, a qué no le damos valor, ¿no? Y de qué manera se organizan esas transacciones económicas. Pero no, nos quieren vender que la economía es una ciencia neutra, que las leyes del mercado son casi metafísicas, ¿no? Entonces, ahí también hay todo un discurso de invisibilización de un punto de vista que quienes se favorecen, ¿no? De esa desregulación de la economía, quieren imponer que la economía es un espacio casi que funciona por leyes sobrenaturales, ¿no? Y somos las sociedades quienes decidimos qué tipo de economía queremos hacer. Bueno, eso da para otra charla, pero solamente para darte algunas pistas de respuesta, Milagros.
Y creo que con eso ya podemos ir terminando, ¿verdad? Muchas gracias, Angélica, y a todas, todos los que han participado. Bueno, por ahí dijeron que ya son las 9, sí, ya son las 9 de la noche, 9:04. Ha sido una excelente sesión, de sesión número 1. Saben que tenemos una sesión número 2, que es el taller Feminismo y Creación de Conocimiento e Información, que es el día jueves, ¿verdad, Mel? Si no me equivoco, porque ando media Sí. desorientada con las fechas, pero el calendar siempre me ayuda. Les queremos hacer recordar a todas las chicas que están presentes, que de este taller tan lindo que tenemos con Angélica va a haber un certificado virtual, pero para ello tienen que asistir. Si no asisten, no hay certificado. Bueno, falta una nada más. Y luego les voy a adelantar que tenemos editatona a las personas que están en Lima. Va a haber una dictatona, vamos a estar comunicándolo la siguiente semana, así que atentas, atentes, porque tenemos muchos artículos todavía pendientes. Y nada, eso sería por mi parte. Espero que tengan una buena noche. Bueno, Melissa, dale. Sí, también tenemos a Itatona el 15 de marzo en Cusco. Así. En la info en nuestras redes todavía se pueden inscribir. Hasta el jueves también, justamente. Sí. Entonces, atentas, atentes las chicas de Lima, porque hay una editatona el 22, si no me equivoco, pero ya vamos a publicarlos, así que no dejen de seguirnos. Eso ha sido todo por hoy. Gracias, Wiki, y a todas las que han venido a darse cita de 7-9. Gracias. Gracias, Angélica, por todo tu conocimiento. Gracias a todas y nos vemos el jueves. Sí, lleguen temprano. Muchas gracias. Buen sueño, buenas noches.